Bienvenidos a Testimonios del Despertar, el podcast de entrevistas sobre temas de autoconocimiento, espiritualidad, esoterismo, arte, filosofía y en general cualquier tema que permita recoger a través de charlas desenfadadas las impresiones de personas que en un momento de su vida decidieron evolucionar a través de caminos de conocimiento que les facilitaran la transformación personal. Si te gustan nuestras charlas, porfa, suscríbete. Si quieres que tratemos algún tema en particular, házmelo saber, y si quieres compartir en este espacio libre tu experiencia, estaré encantada de entrevistarte. Puedes escribirnos a testimoniosdeldespertar@gmail.com. Hoy vamos a hablar con Milka Frey, vamos a hablar de Chinen Chikung. Chi significa sabiduría, por dar así unas pinceladas, entendida como la actitud de ser felices y alcanzar nuestro máximo potencial. Nen, por otro lado, significa habilidad, talento. El término Chinen nos habla de la capacidad innata que tenemos los seres humanos de despertar la sabiduría interna, alcanzar nuestro máximo potencial y ser la mejor versión de nosotros mismos. Qigong es un ejercicio similar a un arte marcial de la medicina tradicional china que intenta regular la mente, el cuerpo y la respiración. En la medicina tradicional china se cree que la enfermedad es causada por un bloqueo o un desequilibrio del flujo de energía en el cuerpo. Milka es instructora titulada de Qigong, se ha formado en España y China, ha viajado por todo el mundo enseñando y hoy nos va a contar su inmersión en esta extraordinaria práctica que recopila lo mejor del confucianismo, el taoísmo, el budismo, la medicina, las artes marciales y el Qigong popular, absorbiendo a su vez los logros de la ciencia, la medicina y filosofía modernas. Entenderemos los conceptos de Qi, entendido como energía, meridianos, veremos cómo se combina la parte física con el material. Buenos días, Milka. Muchas gracias por estar aquí en Testimonios del Despertar. Buenos días, encantada. Agradecerte muchísimo que os hayáis desplazado a estar aquí con nosotros y hablarnos de esta apasionante formación que normalmente das de Chinen Qigong. Dime cómo lo tengo que decir bien. Chinen Qigong, muy bien. Entonces, atendiendo como hacemos siempre al esquema del podcast, te voy a preguntar lo básico, ¿no? que me llamó mucho la atención, porque en tu caso parece que la práctica es la que encuentra al practicante, ¿no? ¿Cómo viviste esto? Sí, hola, buenos días. Encantada. Lo primero, saludarte y agradecerte también la oportunidad de estar aquí y de poder hablar un poquito sobre este método que enseño. Yo inicio esta búsqueda, digamos, de crecimiento o de descubrirme a mí misma hace ya unos cuantos años, porque resulta que cuando mi niño era todavía pequeño, por las tardes tenía un sentir muy profundo de soledad, hasta casi tal vez podría decir tristeza y un poquito no de depresión, pero sí. Y me empecé a preguntar qué es lo que sucede en mí, teniéndolo todo, estando tan feliz, digamos, con mi hijo, con mi familia, en un entorno tan maravilloso como es España, donde tenía todo, pero se producía esto, ¿no? Sí. Y eso me lleva a iniciarme con cursos de meditación vipassana. Y fue un momento de cambio total. Mi primer curso, yo recuerdo que al terminar los 10 días de meditación, cuando ya se nos permite hablar, la gente salía y empezaba a hablar. Yo no quería salir de la sala, salí la última y salí llorando, pero lloraba porque se había terminado, no por alegría porque ya había pasado los 10 días, sino que realmente porque se terminó. Después de unos cuantos años de hacer meditación vipassana, soy peruana, entonces hice un viaje a Perú, y en Perú una prima mía me enseñó Qigong.
practiqué 2-3 días y despertó algo en mí muy, muy, Te muy encontró hermoso, la práctica. ¿no? Me encontró la práctica. Decidí volver a España y empezar a hacer una formación, encontrar un sitio donde realmente pudiera profundizar en esto llamado Qigong. Y así encontré un instituto francés de Yves Requena, es un señor muy conocido francés que tiene una especie de universidad allí en Francia, pero enseña Qigong. Hay como departamento de la enseñanza de Qigong aquí en España y en otros países de Latinoamérica. Entonces inicio esto de aprender, de formarme para ser instructora de Qigong con el objetivo de hacerlo solamente para mí, nunca de enseñar, jamás quise enseñar. Y así fue mi inicio, ¿no? Y fue desde el primer momento un enamoramiento. Qué bien. Y entonces, antes de empezar la entrevista, hemos hablado de qué hace que alguien que es meramente practicante se decida a ser maestro, que es un paso muy importante, precioso. Sí, bueno, en mi caso va todo un poco, creo que sin decidir, nunca decidí. Yo hice la formación y recuerdo que tenía conflictos porque son 3 años de formación con exámenes y no quería hacer los exámenes, pero sabía que si quería continuar el segundo año, pues tenía que aprobar los exámenes del primer año, del segundo año y el tercer año, que era el definitivo para cuando te dan la titulación. Yo dije, yo no me voy a hacer ningún examen. ¿Para qué quiero un título si no pienso enseñar? Sí. Pero a lo largo del segundo año ya de formación, algo cambia en mí. Mi práctica, la práctica, empieza a dar resultados y es perceptible desde fuera. La gente que me conoce empieza a preguntarme, ¿qué estás haciendo? ¿No? Te veo muy bien. ¿Qué estás haciendo? Entonces yo ya empiezo a enseñar, a compartir más que enseñar. Claro. Mira, hago esto y puedes hacer este movimiento y puedes hacer esto otro. Y también es Perú quien en principio me lanza a enseñar, porque hago un nuevo viaje a Perú y me quedo unos días con mi prima. Ella ya estaba dando clases allí y una tarde tenía un grupo como de 8 mujeres y me invita a participar. El hecho es que termino enseñando o compartiendo y hablando más de lo que estoy aprendiendo. Y estas mujeres, algunas de ellas me pidieron que enseñara, que diera un curso formal. Y dije, pues bueno, pues vale. Y en cuestión de poco tiempo, no sé si habrán sido 15 días, un mes, no recuerdo, se inicia el curso de fin de semana, no, fue una mañana, pero se presentaron 60 personas. Madre mía. Y casi me caigo de espalda. Del susto. El susto. Pero bueno, ahí aprendí algo, que cuando se trata de compartir, todo aquello que da miedo desaparece. Si realmente tenemos la intención profunda de hacerlo, todo desaparece. Entonces se fueron los nervios, se fueron, el tono de mi voz era el adecuado, las 60 personas sin micro, sin nada, me escuchaban perfectamente. Fue maravilloso. ¿Estabas hecha para ello? Creo que sí, no lo sé, no podría decirlo, pero así fue, ¿no? Sí. Y a partir de allí empezaron como a pedirme que enseñe más, que empiece a compartir desde muchos sitios. Yo seguía resistiéndome, lo que sí, en último momento decidí hacer el examen para obtener el título, lo hice y lo último que aprendo en la formación fue este método, el Qigong, que es al que me dedico en la actualidad, casi exclusivamente a enseñar Qigong. Y cuando conozco a los profes chinos, en un momento dado, al aprender Qigong, me hablan de lo que es Qigong en China, de cómo se vive, y surge un deseo profundo de ir a China a conocer. Y allí se da pues la conexión, digamos, con los profesores, con profesores chinos, y me proponen que organice cursos para ellos aquí en España. El primer curso, el segundo que organizo, fue una sorpresa cuando el profesor inicia el curso por la tarde, a la mañana, muy pronto por la mañana, ya delante de todos los alumnos, coge y me dice, Milka, tú vas a dirigir la práctica. Y yo me quedo así como sorprendida, ¿no? Lo dijo delante de los compañeros y a los demás, y me dijo, sí, tú vas a dirigir la práctica.
Y a todos los alumnos les dijo, Milka es muy buena con los movimientos. Dijo, es mejor que yo con los movimientos. Así que ella va a dirigir la práctica. Y te quitó cualquier duda. Exacto, fue como un empuje de él mismo. Eso es un buen maestro. ¿No? Sí, igual con otro de los maestros con los que he estado viajando y compartiendo, él también me puso a enseñar. Entonces ya cuando las cosas vienen así, pues al final pues solamente te queda... Ineludibles. Exacto, adelante, continúa, ¿no? Bueno, pues cuéntanos en qué consiste exactamente y qué diferencias hay con el Tai Chi, porque yo cuando estaba preparando la entrevista y lo comentaba con personas que me rodean, me dijeron, sí, por favor, que quede bien claro que hay una diferencia entre el Tai Chi y el Shinen. Podemos decirle Shinen si usamos como, digamos, el sonido de las letras aquí en España, pero también podemos decirle Shinen. De hecho, lo vamos a escuchar sí, porque además viene del chi, ¿no? Que vamos a hablar ahora, que es la energía. Sí, es otra palabra, pero es diferente el significado y todo. Pero el sonido se acerca mucho. O sea, que conceptualmente no estamos hablando de lo mismo. No estamos hablando Muy bien, de lo mismo. Pues háblanos de... Primero, en relación a la pregunta que haces sobre lo del Tai Chi. Y vamos a hablar de Qigong en general. Qigong es una técnica ancestral muy antigua, y yo creo que en más de 4.000 años, previo a la medicina china, y de hecho es una de las bases de la medicina china. Entonces, en la actualidad hay muchísimos tipos de Qigong, o ha existido, tal vez algunos ya ni se practiquen, pero según calculan más de 2.000 tipos de Qigong. El Shinen es un tipo de Qigong, Tai Chi es un tipo de Qigong, y en general hay 3 grandes ramas de Qigong. Una sería el Qigong, que está dedicado a la salud, digamos. El otro es el Qigong, que es más relacionado con todas las artes marciales. Todas las artes marciales también son Qigong. Sí. Y luego está el alquímico, es decir, aquel Qigong que te potencia o te ayuda hacia lo espiritual, hacia la transformación, hacia la liberación. No quiere decir que todos los demás Qigongs también te lleven a eso al final, ¿vale? Sí. Entonces, esos serían los 3 grandes tipos de Qigong. El Tai Chi, en sus orígenes, fue más bien un arte marcial. Marcial, es lo que tenía entendido. Sí. Entonces, pero tiene prácticas o inclusive movimientos muy parecidos a todo lo demás. Y aunque parezca increíble, porque tú dices tal vez el karate o cualquier otra kung fu, por ejemplo, que tiene que ver con un Qigong suave, pues sí, tiene mucho. Y hay prácticas que son exactamente iguales, ¿vale? Sí, Todas ellas, de lo que se trata es de cultivar el chi. Cultivar el chi quiere decir traer el chi, almacenarlo en nuestro interior. Y entonces el chi, que es una fuerza vital, ¿verdad? Bueno, chi. Vamos a chi. En general podemos decir sí, pero chi es todo cuanto nos rodea. Chi somos nosotros mismos. Entonces, ¿cómo entendemos desde el Shinen Qigong el concepto de chi? Lo más común en Occidente es una traducción muy simple y es energía. Sí, es energía, pero hay una cosa más importante que es información. Es un paquete de información que contiene energía y que también en algunos casos contiene materia. Te explico. Yo o tú somos ese paquete, somos imagínate, una bolita de chi. Somos energía. Que de acuerdo a la información que tienes, tú estás materializando esa energía con tus características, ¿no? Yo soy morena, pues esa es la información predominante, ¿no? Tu piel es más blanca, por decir algo así, ¿no? Si nos comparamos con los hombres, nosotras como mujeres compartimos mucha mucha información, pero el hombre tiene algo diferente, muy marcadamente diferente a nosotras las mujeres, ¿no? Aunque tenemos ojos, 2 ojos, una boca, un corazón, pero tiene sus diferencias, ¿no? Entonces, es importante entender este concepto de información, porque también hay chi no materializado, que contiene la información,
y que de acuerdo a esa información se puede materializar en algún momento. Nosotros en Chinen Chikung, nuestros profesores nos hablan mucho de esto. Si queremos informarnos más de Chinen, ahora hay muchísima información en Internet porque es muy efectivo para la recuperación de la salud. Y allí hablan de cambiar la información desarmónica de un cuerpo. Por ejemplo, si un cuerpo tiene tumor, es porque se ha puesto con mucha intensidad esa nueva información en ese pequeño paquete de chi y se está materializando esa información. Es posible, y dicen, que todos tenemos la posibilidad de tener cáncer, pero que no todos llegamos a desarrollar el cáncer, que solamente se queda como una información. Eso sería, la información es la posibilidad que tienes, pero es muy débil, digamos, ¿no? Y hay algunas circunstancias en una persona en concreto que han hecho que eso se potencie, que esa pequeña posibilidad se haga muy fuerte hasta materializarse en el cuerpo Porque existen físico. como situaciones a lo mejor que suponen disparadores de esa información que ya llevábamos dentro. Sí, quien lo dispara es el pensamiento repetitivo y el pensamiento está asociado a las emociones. Entonces, en esencia somos nosotros mismos los que vamos poniendo la información o modificando nuestra información. Y el objetivo de Chinen Chikung es aprender a entrar en un estado adecuado para poder poner la información desde tu parte consciente, porque estoy hablando, lo anterior es desde una parte inconsciente, sin saber qué es lo que estamos haciendo, sin conocer la repercusión de nuestras emociones y de nuestros pensamientos continuos, y a veces hasta inconsciente, cambiamos esa información que se materializa en el cuerpo físico. O sea, lo que quieres decir en parte, por llevarlo así a un término un poco más coloquial, sería una especie de pequeña reprogramación. Sí, es reprogramación, exacto, eso es. Entonces, decía que hay muchísima información en Internet. Hay un video muy famoso desde hace ya no sé cuántos años de Greg Braden, en el cual hay unos profesores, unos maestros chinos, que en cuestión de 2 minutos o 3 minutos desaparece un tumor de vejiga en una mujer. Sí, lo he visto. Pues en ese equipo de profesores estaban mis profesores actuales ahora. Y en China actualmente se sigue haciendo eso. Se sigue haciendo tal cual, o sea, con médicos en hospitales y un equipo de 2, 3, 4 personas de profesores de Chinen poniendo información y desapareciendo tumores o cambiando. ¿Qué es lo que están haciendo? Es cambiando la información. Simple y llanamente, están reprogramando. Sí, muy interesante. El chi está en todas partes, chi es todo. Sí. Tal vez esto te ayude a aclararte. Dentro de mí, yo he dicho que en general soy un paquete de chi que lleva información, pero si voy a mi corazón es un pequeño paquete de chi. O subpaquete. Un subpaquete con su pequeña información o grande, específica del corazón. Comprendo. Entonces, es el chi del corazón. Si vamos al hígado, tenemos el chi del hígado, que de hecho tú puedes ver, es energía. Todo es energía, todo es chi, pero ¿por qué el corazón es con un músculo duro y el hígado es blandito? Hablo ya de a nivel completamente material. Exacto, material, y el corazón tiene unas funciones, el hígado tiene otras funciones. Si vamos a los riñones o a cualquier parte del cuerpo, o los huesos, que son duros completamente, siguen siendo chi, pero ¿qué les da esa característica material? Es la información que tiene predominante en ella. Comprendo, sí. ¿De acuerdo? Claro. Y los canales por donde circula el chi son los meridianos. Serían como, vamos a compararlo como con las venas, que es por donde, o venas y arterias, por donde circula la sangre. Pues hay unos pequeños canales por donde circula el chi, todo un sistema que son los meridianos. Entonces se me ocurre, la información, aunque tengamos dentro de nosotros subpaquetes informativos, están conectados. O sea, podríamos efectivamente influir en el corazón, en el riñón, a través de otra parte de nuestro cuerpo,
porque podemos influir en ellos y hacer un cambio, ¿no? Por ejemplo, desde lo poco que sé de la medicina china o de la acupuntura, que alguna vez también he acudido, tengo un amigo acupuntor, y si tenía que tratar, por ejemplo, mis riñones, porque habían bajado la energía, a lo mejor iba y trataba al vaso, ¿no? Todo está relacionado. Y ahí viene también allí como un dibujo de los 5 órganos fundamentales. Eso te iba a preguntar. y de cómo se relacionan unos con otros, ¿no? Sí. Entonces, digamos, la base son los riñones. Y desde los riñones seguimos, a continuación tenemos al hígado y después tenemos al corazón, tenemos al vaso, tenemos a los pulmones y luego a los riñones. Entonces, digamos que la relación que hay es de los riñones al hígado. Los riñones nutren el hígado. Si yo tengo problemas en el hígado, tengo que nutrir también mis riñones para que estén fuertes y puedan apoyar al hígado. Si hay una deficiencia de chi en el hígado, pues mis riñones también se ven afectados. Entonces, los 5 órganos fundamentales serían, Milka: riñones, hígado, corazón, vaso, páncreas y pulmones. Y pulmones. Sí, cada uno asociado a una emoción en concreto. También las emociones, el exceso de las emociones, tanto para un lado como para el otro, puede afectar a la energía de cada órgano. Se me ocurre ahora mismo, todos ellos relacionados con el cerebro, que sería el precursor de las emociones, que pueden afectar a los 5 órganos. No necesariamente. No. Según yo entiendo, no soy una experta en esto, según entiendo, si tú tienes la energía de riñón fuerte, entonces, por ejemplo, el miedo, que es una de la emoción básica que afecta al riñón, no le afecta. O sea, si tus riñones están fuertes, entonces... O sea, es un poquito incluso al revés. Sí, es más bien se potencia la valentía, el coraje, con la energía del riñón. Entonces, el cerebro pertenece al riñón. O sea, el cerebro está asociado al riñón directamente. Qué interesante, pero no a ningún otro órgano. No, depende, pero fundamentalmente al riñón. O sea, por ejemplo, si hay una persona que tiene problemas en el cerebro, sea el que sea, a un tumor, tiene que hacer ejercicios y prácticas para potenciar la energía del riñón. Sí, de hecho los ictus tienen muchos orígenes en los riñones y suceden en el cerebro. Están íntimamente relacionados y así cada parte del cuerpo está relacionado con uno de los órganos fundamentales. Entonces, si nosotros queremos evitar perder energía de riñón, tenemos que hacer práctica para atraer y aumentar esa energía, y además de eso, como ayudarnos en casos ya más extremos, podríamos inclusive trabajar el páncreas, que es el que está controlando el riñón. ¿Sabes? O sea, hay una relación con todo. O sea, cuando es muy amplio el tema. Nosotros en China, en Qigong, no tratamos sobre esto realmente, porque mi manera de enseñar es desde la práctica. O sea, hacemos la práctica, vive la práctica. Porque además tampoco vas a entrar en temas a lo mejor que son como más complicados, ¿no? Porque normalmente todos tenemos poco tiempo y queremos sentirnos bien, y que a lo mejor eso, o sea, ir a la práctica es la mejor manera luego de interesarte a posteriori, y entonces tú ya empiezas a estudiar, a leer y tal. Sí, me parece. A mí ese es mi camino. Respeto, tengo muchos compañeros que también enseñan Qigong, que a ellos les gusta más la parte explicativa, teórica, pero yo siempre he sido de la práctica. Para mí, alguna vez cuando he dado los cursos, siempre viene gente con diferentes características, y entonces, pues en alguna ocasión tuve una persona, un señor, que estaba muy interesado y hasta un poco enfadado porque no daba explicaciones teóricas más que las suficientes para son maneras de ser. Hay gente que es más racional. Sí, pero te comparto. Sí. Para mí esto es así. Tienes una infección, y se lo dije, tú tienes una infección en las amígdalas, en la garganta. Entonces vas al médico, te receta, qué sé yo, un antibiótico y amoxicilina, por ejemplo. Te vas a la farmacia, compras el antibiótico
Llegas a tu casa, coges el prospecto, te lo lees, pero no te tomas la pastilla. Estudias, o sea, y si quieres puedes ir a internet, buscar toda la información acerca de la amoxicilina, cómo se Sí, hizo, sí. cuándo, dónde, quién la descubrió y todo lo demás. Claro. ¿Te pasa la fiebre? No, ¿Te pasa la claro. infección? No. No. Entonces, lo que transforma es la práctica. Sepas cómo se ha hecho la amoxicilina, sepas cómo va la energía, sepas cómo viene, cómo sale y todo lo demás, puedes saber teóricamente, pero mientras no lo practiques, no hay una transformación. Entonces, mis cursos siempre están orientados a eso, a la experiencia, a que al menos se lleve una pequeña experiencia. Sí, porque al final la práctica es la puerta a otros conocimientos. Sí. Y es que me parece muy lógico. Y aparte hay muchísima información, hay muchos libros, lo que doy, lo que comparto es una bibliografía donde la persona que se interesa pues puede acceder recurrir a ella. Exacto. Entonces, hablamos de práctica, y en la práctica, ¿qué incluimos, Milka? En la práctica, pues el Chinen Chikung se diferencia de los otros estilos de Chikung por ese concepto que hemos hablado antes de información y de poder cambiar la información. Chi, Z-H-I, significa inteligencia y Nen, habilidad. Entonces, la práctica te lleva a desarrollar esa inteligencia y tus capacidades transformativas. Exacto. Transformativas de ti mismo. Exacto. Es una vía más de autoconocimiento. Exacto. Ese es el punto. Y entonces, y también otra cosa que yo aprendí con Chinen, que no lo había visto antes, que nunca antes me hablaron de ello, es de nuestra capacidad innata de acceder a la fuente directamente. En este instante, si nos ponemos, vamos directamente a la fuente. Y es un proceso natural, estando allí nos fundimos, nos unimos con todo ese chi original, con toda la sabiduría infinita, si quieres puedes llamarle amor infinito, inteligencia suprema, y volver y traerla con nosotros y llevarla al interior de nuestro cuerpo, por ejemplo, ¿no? Y es más, puedes llevarla a un sitio específico de tu cuerpo. Entonces, ¿entraría ahí la meditación? Son prácticas meditativas, pero también prácticas en movimiento. Meditando en movimiento. ¿O no? Haciendo, bueno, podemos decir que es una práctica meditativa porque hay una atención de tu mente. Tú llevas tu atención a tu interior, llevas tu atención al exterior, a la fuente. Entonces, si es en ese sentido, podemos hablar de prácticas meditativas. Pero también hay prácticas más, digamos, meditativas en las que mantenemos la mente en quietud. Hacemos toda una preparación al principio, una apertura, digamos, de las puertas y conexión de las puertas fundamentales que tenemos, por ejemplo, en las manos, los laogong, los centros de las palmas, en los pies y también en la cabeza. Y desde allí, conectando esas tres puertas con el interior, en el caso de esta práctica, la conectamos con el centro del abdomen y luego nos quedamos solo en el centro del abdomen. Lo que estamos haciendo es que desde esas tres grandes puertas, toda esa energía pura va a llenar nuestro abdomen. Se llama también nuestro centro energético vital. En Chinen Chikung no utilizamos casi en ningún ejercicio la respiración. Sobre todo las primeras partes, los primeros niveles, salvo en alguna práctica en concreto que sí utilizamos la respiración, pero al principio no es un término fundamental. No es fundamental. ¿Qué me lleva a mí a practicar y a enseñar este método? Después de conocer otros y haber enseñado otros métodos de Qigong, pues es la sencillez. Pan Min, el creador de este método, es un método, un Qigong moderno que se ha desarrollado sobre los años 70. Pan Min es un médico de hospital que desarrolla todo este sistema, pero basándose en muchos estilos de Qigong antiguos, desde su experiencia personal como practicante de Qigong y además como médico, como meditador también de meditación budista y otras muchas cosas, coge pues los ejercicios, los movimientos y las meditaciones que él sabe que son mejor para las personas. O sea que realmente si yo empiezo a practicar ahora, en muy poco tiempo empezaré a notar en mí
ciertos cambios, probablemente, ¿no? Yo siempre Porque digo, es muy práctico y muy asertivo. Sí, yo siempre digo, cuando iniciamos el curso, o a veces cuando doy alguna charla informativa, que siempre hago una práctica, enseño el Lachi. El Lachi es el método más simple, tal vez hay otros, pero es muy sencillo y es accesible a todo el mundo. Consiste en esto, ir a la fuente y volver, y lo puede hacer cualquier persona. Lo puede hacer una persona de pie, lo puede hacer una persona sentada, lo puede hacer una persona que está en un estado que no puede mantenerse de pie y está tumbada, porque lo que vas a la fuente es con la mente, pero no la mente condicionada, sino la mente más pura, la que está unida al corazón, la que está conectada con el corazón, es con tu corazón. Entonces, tú puedes ir, da igual, si estás de cabeza y quieres ir a la fuente, vas y vienes. Y el proceso con lo cual, sucede. Cualquier persona, aunque no esté incluso con una posibilidad física buena, o que esté postrada, podría hacerlo. Y bueno, eso es maravilloso, porque es un gran recurso, me imagino, para controlar el dolor y la emoción. Sí, entonces, haciendo las presentaciones, que es un tiempo limitado, donde recién conoces a las personas, y cuando siempre hay como, pues, no sé cómo explicarlo, ¿no? Una como barrera. Un recelo, una barrera. Barrera, ¿no? Sí. Nos ponemos a hacer la práctica. 5 o 10 minutos después hemos terminado esta pequeña práctica, y yo siempre lo digo, en ese momento me acuerdo, tengo que hacer una foto de todos los rostros cuando llegan y una foto 10 minutos después de los rostros, de cómo están, de cuál es la experiencia. Hay personas que a veces no quieren salir ya de Van ese cayendo estado. Velos, ¿no? Que se suele decir en hinduismo también. Y se nota físicamente. Entonces, es lo que más me maravilla de este método, la simplicidad y el beneficio que puedes experimentar desde prácticamente el minuto cero. Yo te iba a preguntar por el insomnio, porque particularmente a mí me trae de cabeza, porque estoy completamente en contra de tomar ningún medicamento, y he visto que es muy, muy recomendable, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué es tan recomendable? En la práctica, ¿cómo podemos atajar este problema? Porque el insomnio es algo que realmente es tan difícil de controlar, porque ocurre en parte de nuestro día en que no tenemos casi control, ¿no?, sobre nosotros mismos. A lo mejor por eso mismo sucede, porque durante el resto del día tampoco lo hemos tenido. Entonces, Milka, yo sé que la práctica de esto te lleva a la calma, ya una calma mental, es como un descanso para la mente. Entonces, si la mente entra en ese descanso, llegas a dormir mejor. Tal vez no las horas que quieras o que piensas, pero de calidad. Con lo cual el descanso está más que asegurado. Entonces, es súper sencillo, ¿no? Es hacer la práctica y luego dejarte, simple y llanamente. Porque, según yo entiendo, y no sé, tú me lo puedes confirmar, ¿qué sucede en tu mente cuando no puedes dormir? Pues está súper activa. Está súper activa. Se va al pasado, se va al futuro. Exacto. Y eso es no está presente. Y esa actividad de la mente es la que no te deja dormir. Exacto. Y se está retroalimentando. Entonces, si haces la práctica, o si en lugar, imagínate, alguna vez no puedes dormir, y te pones a hacer la práctica, esto, tumbada en tu cama, de lado, boca abajo, boca arriba, no te mueves, con las piernas recogidas, como quieras. Y es tu mente, tu corazón, la que va al universo, y la que viene, si te enfocas en mantener la atención hacia fuera, hacia el universo, hacia la fuente, y luego volver a tu interior, una y otra vez, vas a observar que tu mente se calma, y observarás, vamos, con seguridad te dormirás y ni te darás cuenta en el momento en el que te has quedado dormido. Cuándo. Exacto. Qué bien. Entonces, para mí, por ejemplo, cuando he tenido estos temas, he aprovechado, ¿no? He dicho, vale, sé que eres tú, mente, la que estás así alterada, pues no quieres dormir, pues no hay problema, nos vamos a poner a practicar. Y yo salto de la cama y me pongo de pie. Y hago una práctica que se llama la postura del árbol comúnmente. Es una práctica meditativa, pero en una postura un poco exigente, ¿no? Y con la mente fija en un punto dentro del cuerpo.
10 minutos, se le acaba la tontería a mi mente y me dice, venga, vamos a dormir. Ya está. Sí, eso dicen que cuando le dices no duermas, entonces quiere dormir. Si le dices duerme, no, entonces no. Bueno, te iba a preguntar por un modelo de clase. ¿Cómo empezaría una clase y cómo sería, qué es lo que ibas haciendo en fases? Vale. ¿Cuánto dura? Tengo 2 modalidades. Hasta el año pasado solamente hacía retiros. Retiros por diversas partes de España, fundamentalmente aquí en el Escorial. Retiros de un fin de semana, de 4 días, de 10 días, de 15 días. Pero también a pedido un poco de las personas y también desde mi entendimiento, creo que se necesita un poquito más de apoyo, digamos, con prácticas guiadas semanales. Entonces, este año he empezado a hacer prácticas de hora y cuarto, hora y media en 3 centros, en San Lorenzo y en el Escorial. Y continúo también con los retiros. Entonces, si es una clase de hora y media, pues estamos empezando desde enseñar el Achi, practicar todos los días el Achi, eso de ir al universo y volver, y también el primer método, que la traducción al español sería elevar y verter el Chi. Es una secuencia de movimientos encadenados que dura más o menos unos 25 minutos, unos 30 minutos, dependiendo de la lentitud. Haces lo mismo, traes Chi del universo, pero te estás ayudando con el movimiento del cuerpo, con las manos, qué bonito llevando la atención a diferentes puntos, puertas del cuerpo. Y es así como desarrollamos. Y también dependiendo de la necesidad del momento, ¿no? Siempre hago hincapié en esto de poner la información, de cómo poner la información, de encontrar el estado para cambiar la información. Porque a veces llega alguien a clase y le duele el cuello, o le duele la pierna, o se ha torcido el tobillo, cualquier cosa. Entonces ponemos información todos juntos para ellos. ¿De qué siente el alumno? ¿Qué situación tiene, ¿no? En ese momento? En otros casos he dado y doy también clases online para gente que no puede o está más lejos. He empezado ahora también y estamos haciendo ese proceso, ¿no? Explicando desde el principio los movimientos, aclarando el detalle de cada movimiento, y el objetivo es practicar, digamos, una vez aprendido todo, practicarlo de seguido juntos. Y también en estas sesiones online que hacemos, pues siempre surge, ya la gente que me conoce, mira, que hace poco una mujer de México me dijo, a mi nuera le han detectado un tumor en las mamas, por favor ponla en el campo, así ya hablamos nosotros, es decir, el campo que se genera, ¿no? En mi práctica o en la práctica en conjunto. Entonces todos juntos es libre, si alguien no quiere hacerlo no lo hace, pero todos participamos. Entonces, porque surge esta necesidad o esta es una oportunidad de participar, ¿no? Sí. Todos juntos ponemos información, hacemos eso del cambio de información, de la reprogramación para esa persona en concreto. No necesariamente tiene que ser para la persona que está participando en el curso, puede ser para un familiar y cosas así. Sí. Y también hacemos sesiones de sanación, de autosanación, o grupales, ¿no? Las guío yo, pero cada uno va en su interior bajo la guía. Sí, ¿no? Modificando la información. Exacto. Finalmente, que es lo que se trata. Sí. Y después ya de tener unas nociones, como hemos dicho antes, has dicho, saltas de la cama y lo haces. Lo vamos a poder aplicar en nuestro día a día. Sí, para mí es muy gratificante lo que estoy viendo ahora. Lo decía ya el otro día, porque antes yo tenía que contar a veces algunas historias. Yo enseño un poco, tal vez más a la manera tradicional china, que es como he aprendido. Mis profesores, que son discípulos directos de Pan Ming y que han trabajado allí con Pan Ming en un supercentro enorme, en lo que se llamó el hospital más grande sin medicinas, pues cómo inspiraban a las personas, solamente contando historias reales que habían vivido ellos con sus alumnos o con la persona de al lado o ellos mismos, ¿no? Entonces, al principio contaba estas historias y son asombrosas. O sea, conozco personas que han sanado de un cáncer en 2 semanas, por ejemplo, con pruebas médicas. O sea, las conozco personalmente, pero estaban en China. Ahora estoy conociendo personas, por ejemplo, en México, hace no mucho tiempo, de una mujer que tuvo un problema de hernias discales,
con un accidente, una caída que tuvo aplastamiento de las vértebras y entonces con un dolor increíble, pero también tuvo el coraje, la intuición de seguir su voz interior y en lugar de quedarse en un hospital para ser operada sin ninguna seguridad de nada, se fue a ver a su profesor y estaba aprendiendo en aquel entonces chinén y en un mes volvió caminando, se fue en silla de ruedas y volvió caminando y prácticamente sin dolor. Entonces, y ahora en España estamos viendo casos de personas que están sanando también con la práctica. Entonces para mí está siendo mucho más fácil esto, porque esas personas son fuente de inspiración para otras personas que pueden recuperar, digamos, la salud en un mes, después de 8 meses estar padeciendo una infección, por ejemplo, o otra persona que tengo, no la conozco personalmente y esto me gusta también, porque di una sesión online privada para ella, donde le enseñé solamente la chi, ir al universo y volver, y le hablé del cambio de la información, de la reprogramación. Y ella tenía muchísimo dolor en el estómago después de una operación donde le retiraron 2 tumores. Y al cabo de un mes no tenía dolor casi. Al cabo de otros 3 meses me contó que desde que tuvo la primera operación pues estaba programada para hacerle una cirugía, un exten, ponerle algo ahí dentro, y cuando ya fue, no se planteó no ir a esa operación, ya estaba bien, pero dijo voy a ir, ¿no? Y cuando el médico introdujo la cámara, directamente retiró porque se había regenerado. Entonces hay muchos testimonios ya, no muchos, pero sí se está viendo que es efectivo. Milka, ya no a nivel tan específico de enfermedades así, tan duras, tan difíciles como estás contando, pero la posibilidad de que nos desintoxiquemos de tanta medicación porque tengamos una posibilidad alternativa. De hecho, sí, muy importante. Una de las cosas que se produce con la práctica es eso, la limpieza del cuerpo, y todo aquello que ya hemos tomado, que nos hemos visto en la necesidad de meterle al cuerpo, de tomar, pues se va eliminando, ¿no? Y nos vamos liberando también de esa carga farmacológica que nos va atando, porque yo tomo para la tensión una pastilla todos los días y yo no quiero tomar eso. Claro, entonces, ¿cómo hago? Pues esta sería una solución. Una alternativa, sí. Y también quería compartirte que no hablo de lo físico, digamos, porque es lo más notorio, porque es medible de las cosas, de las personas que han ido sanando. Pero a lo largo y creo que todas las personas que participan o hacen la práctica, no solamente las que vienen a mi curso, sino van a muchos cursos de Chinén, hay un cambio interno, profundo. Tiene que haberlo. Entonces, uno de los objetivos del Qigong es esa transformación interna, más profunda. Para que un cuerpo sane, tiene que haber un cambio de información, con lo cual tiene que haberse limpiado, digamos, ese ciclo de pensamientos inconscientes, programación continua. Está lo físico y lo mental profundamente unido. Eso no cabe duda. O sea, yo creo que no es indiscutible. Entonces, claro, la parte emocional se ve afectada, y en el sentido de que tú vas a la fuente, a todo tu conocimiento más puro, y ahí es donde, como tú dices, se produce el cambio. Sí, la cuestión es esta, ¿no? Si imaginemos que toda ese chi puro, que esa armonía, que ese amor te llena constantemente, llena tu cuerpo, o tus cuerpos, porque hablo del cuerpo físico, digamos que sería lo más profundo, luego tienes el emocional, el mental, el energético, todo se llena. Entonces, si se está llenando de ese chi puro, aunque no pongas ninguna información, con tu intención, simple y llanamente, todo se armoniza dentro de ti, todo se limpia, aquello que es tóxico, aquello que es perjudicial para ti, se va limpiando, se transforma y desaparece, se transforma y desaparece. Pues muy bien, Milka, pues una explicación perfecta, vamos, impecable. Entonces, háblanos de vuestra escuela. Vamos a dejar aquí mencionado por tu parte, aunque yo lo pondré después en el texto, el contacto,
y que, bueno, para que puedan dirigirse a vosotros y bueno, si tenéis algún retiro pensado o lo que queráis. Vale. Dime, si tenéis un correo electrónico, lo podemos decir aquí también. Sí, pues mira, tenemos una página web que se llama Viviendo Xinen y bueno, el correo electrónico info@viviendosinen.es. Yo lo voy a dejar todo escrito y nada, pues agradecerte, Milka, muchísimo todas tus explicaciones y bueno, me he quedado enamorada de todo lo que has dicho porque de alguna manera pues cada vez que entrevisto me doy cuenta de la profundidad de todas estas cosas que están surgiendo y de lo útiles que son. Gracias. Muchas gracias. Gracias Milka. a ti. Solamente decirte que ahí en la página, comentar, tenemos toda la información de los cursos que vamos a dar. Muy Normalmente yo suelo dar la primera semana de agosto, me parece este año, tengo un retiro de 10 días aquí en el Escorial. Y hay otros cursos previos también, pero más cortos. Y digamos, la novedad más importante sería para noviembre, vamos a hacer un retiro con los profesores de Xi'an aquí en el Escorial y es un retiro de sanación de 21 días. Bueno, pero sí. Sí, muy bien. Pues nada, todo eso en la web y yo también lo pondré. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti por la oportunidad y es un placer compartir. Nada. El placer es mío.